partimos con un objetivo. Tenemos que llegar a 90 a 120 días con 300 a 350 plantas por metro cuadrado. Entonces para ello tenemos que preparar muy bien la máquina, tenemos que ser muy minuciosos en el manejo o en la regulación de esta máquina. Entonces podemos empezar del cajón, ¿no? De donde vamos a depositar la semilla. Entonces bueno, es un cajón, es una máquina que generalmente se usa para granos finos y que está adaptada a un cajón para la siembra de alfalfa. Entonces lo que hay que hacer es básicamente limpiarlo, controlar de que los distribuidores también se encuentren limpios, y una vez que tenemos eso ya empezamos a bajar, ¿no? Y ahí están los caños de bajadas, que es por donde se va a conducir la semilla hasta casi el fondo del surco. Muchas veces podemos encontrarnos con caños telescópicos o bien con mangueras, ¿sí?, corrugadas, que son especiales para trasladar la semilla hasta el fondo del surco. En el caso de los caños telescópicos son rígidos, pero en el caso de las mangueras muchas veces están sueltas y eso es un problema. Entonces tenemos que garantizar de que esas mangueras estén lo más estiradas posible cuando estén en posición de siembra, ¿sí?, y que por dentro van a tener unas soleritas que están en sentido hacia abajo, ¿no?, y que por supuesto tienen que formar como un tubo de bajada hasta llegar casi al disco donde va a ser encontrado en el fondo del surco. Una vez que dejamos esa parte y comenzamos con todo el tren de siembra, lo que nos queda es regular el paquete de cuchillas y la profundidad de las cuchillas. El paquete de cuchillas generalmente lo podemos encontrar adherido al chasis, y cuando la máquina baja todo el chasis podemos regular desde los topes que tienen los cilindros hidráulicos de posición de traslado y de posición de siembra de la sembradora. Generalmente tenemos cuchillas onduladas, más que nada en esta zona donde tenemos suelos no tan pesados. Ese gran número de ondulaciones nos deja una micro labranza muy estrecha, y que tenemos que realizar una micro labranza a no más de 1 centímetro de profundidad, ¿sí?, con respecto a la profundidad de siembra. Entonces, para regular eso tenemos varios puntos a tener presentes, ¿sí? Primero, llevar el cilindro hasta el tope y ver hasta dónde bajamos. Si eso es mucho, podemos regular primero desde el vástago y después desde el brazo de la cuchilla. Pero principalmente esas son las regulaciones para estar 1 centímetro por debajo de la profundidad de siembra. Si nosotros nos vamos mucho más hondo, generalmente, como se suele llamar en el campo, hasta las masas, generalmente lo que hacemos es cortar muy abajo la capilaridad, y eso no va a favorecer la rápida emisión de la semilla por parte de la humedad. Entonces bueno, cortamos hasta ahí abajo, justamente después en ese lugar va a ser donde va a trabajar el doble disco o el monodisco, y ahí es donde tenemos que ver que el punto de encuentro sea el óptimo, que no tenga un gran desgaste en estos discos. Entonces, bueno, si no tenemos un gran desgaste, vamos a formar un surco en V. Ese surco en V va a ser donde va a ir depositada después la semilla, y justamente va a estar después entrando en contacto con la rueda o la colita pisagranos, ¿sí?, en siembra directa, que la va a poner en contacto íntimo con el suelo. Y bueno, y después viene todo lo que es con respecto a cerrar el surco o tapar el surco, y eso es un gran dilema. Generalmente lo que tenemos que hacer es cerrar el surco únicamente. Un punto también clave a tener presente es la tensión de los resortes con los cuales los cuerpos van a ir adheridos al suelo. Si el suelo se encuentra muy húmedo, como es normal encontrar en suelos de alfalfa, en siembras de alfalfa, lo que tenemos que hacer es liberar esos resortes. ¿Por qué? Porque si nosotros no liberamos esos resortes, las ruedas limitadoras de profundidad lo que van a hacer es, van a tender a enterrarse. Vamos a estar cambiando la profundidad de siembra, y eso no es aconsejable de ningún punto de vista.